Estamos en la reunión 28. Estamos estudiando la República de Platón. La República es un libro extraordinario, el primero que yo recomiendo para estudiar a Platón. Y como he dicho anteriormente, si yo tuviera 3 libros solamente de ir a un sitio así solo para toda la vida, este es uno de los 3. Y la República es tan, tan importante. Los otros 2, gracias por preguntar, son la voz del silencio y el Bhagavad Gita. Esos son mis 3 libros de mesa. Bueno, en fin, estamos estudiando la República de Platón y me gustaría saber si repasaron algo o tienen algún comentario de lo que hemos visto anteriormente. Si no, directamente pasamos al estudio. Bien, entonces recuerda que Platón está usando la técnica de los pares de opuestos para tratar de las personas, que las personas comprendan, en este caso Glaucón, ¿verdad? Y nosotros, la explicación. Esto es así o esto es asá, bueno, malo, conoce, no conoce, conocimiento y opuesto al conocimiento, episteme. El opuesto es la doxa o, o opinión. Recuerden que la opinión de Platón en la línea dividida en 4, ese es el proceso de tomar conciencia que hemos estudiado antes. La opinión está dividida en 2 momentos. Uno es la conjetura, así la llama mucha gente, y la segunda es la creencia, pistis, o otros la traducen como fe, que algo va a pasar o que algo sea cierto. Ah, y la conjetura la llama Platón la sombra de lo que es real, como en la caverna de Platón. Es la sombra del fuego artificial, ¿verdad? El fuego que es dentro de la caverna. Entonces, entre esa opinión y la inteligencia, que él la divide en razonamiento científico, matemático, geométrico, y la otra es la inteligencia intuitiva, que nosotros la llamamos Manastayhasi. A mí no me gusta decir Buddhi porque es como decir que ya estamos muy adelantados, ¿verdad? Yo todavía estoy en la mente, por decirlo así, ¿verdad? Bien, Emil, se veo la mano. ¿Cómo estás? Pregunta. Bien, gracias. Porque yo había buscado era Aletheia, la verdad, Doxa, la opinión, y Toón, lo real. Ajá, ajá. Episteme es conocimiento, ¿verdad? Que es lo que le está usando aquí. Claro. Episteme o episteme. Episteme. Y entre la Está verdad bien. y lo real, Ajá. hay una gran diferencia, pero no la puedo ver mucho yo. Ok, entonces vamos a explorar un poquito eso. La verdad y la verdad. Primero, eso está en singular y en mayúscula, es una abstracción, es una idea. Bien. Entonces lo primero que uno pregunta es, ¿estoy hablando en singular y con mayúscula? Porque entonces estoy en el mundo de las abstracciones, en el mundo de las ideas. Ese es mi norte, esa es mi virtud que quiero llegar. Y basado a esa visión y a ese estudio de ellas, yo voy a hacer una vida moral en la cual voy a usar mi poder humano de manas para, para ir hacia esa virtud, a esa eternidad. En singular y capitalizada, la letra mayúscula, ¿verdad? Mi español está un poco chueco en estos días. Eso significa que es una y es una idea luminosa, trascendente, en la cual nosotros aspiramos a eso. Es una virtud, es una excelencia. Y eso significa que al ser una virtud, yo la tengo en mí, pero no la tengo expresada en su totalidad.
Entonces, la excelencia es cada vez ser más excelente en mi vida moral hacia esa virtud. Estamos. La verdad, el amor, la justicia, el coraje, la armonía, la compasión, el amor, el deber. Hay tantas virtudes tan bellas. Todas esas son una, la misma. Y esa es la idea de la virtud. Cuando enfocamos nuestra personalidad a la idea de la virtud, la enfocamos de acuerdo a nuestras necesidades. Y esos son los filósofos europeos, ¿verdad? Que despedazaron la idea platónica y dijeron, de acuerdo a tu necesidad, Kant, ¿verdad? Por ejemplo, de acuerdo a lo que tú necesitas, te vas a enfocar en esa virtud, porque la otra ya las tienes más o menos superadas. Si te es fácil la caridad, pero te es difícil la compasión, el amor, la fraternidad, dedica tu vida a lo que te es difícil. Entonces, vamos a ver las diferencias. La diferencia solamente es en el mundo manifestado. No hay diferencia en el mundo inmanifestado. Como abstracción no hay diferencia. Todo es uno. El uno solo puede ser uno. Entonces, cuando uno dice la verdad, uno quiere expresar aquello que sea verdadero. Pero la mente es incapaz de ver lo verdadero. Lo que puede hacer es aproximarse a la verdad. Lo real es una abstracción. Yo no sé lo que es real. Lo sé por la teosofía, lo absoluto, lo real. Eso no significa nada en realidad, porque el absoluto es nada, dicen los budistas. Eso es una abstracción luminosa, transformativa, es mi norte. Entonces, la pregunta nuevamente, Emilce, cuando quieres saber la diferencia, ¿estás hablando en singular y capitalizada o plasmada en el mundo como algo separado? En minúscula y que puede ser pluralizada, porque hay muchas verdades, cada uno tiene su verdad, cada uno ama cosas diferentes, cada uno ve que lo real es diferente de otro. ¿Entiendes? Sí, Entonces, sí, sí. estamos explorando eso. Piensa ¿cuál fue tu pregunta entonces? Cuando la No, preguntaste, ¿tenías en la mente capitalizada y en singular? sí, ¿O porque manifestada para ti en tus necesidades de mm, comprensión en tu vida mm, diaria? lo que pasa es que yo lo pregunté porque lo había pensado, pero quería saber Ujú. si estaba correcto mi pensamiento, No, por porque es supuesto que verdad, está correcto, pero ¿en qué nivel? ¿En en el el, nivel y del uno o en el eso, manifestado? ¿Mm? no, en el manifestado es fácil de entenderlo, me parece, es más fácil que en el mundo ideal. O sea, en el Bueno, el mundo mundo ideal se ideal no lo ocupan podemos entender porque no vivimos de las ahí, ideas, ¿verdad? claro, por eso. Eso no lo podemos entender. Por eso hay muchos filósofos que dicen, ¿qué es la verdad? No la puedes definir. ¿Qué es la justicia? Bueno, hay códigos y códigos y códigos de leyes y esto para que uno sea justo y para interpretar los jueces. O sea, es muy difícil la parte abstracta, pero sabemos que nos mejora, sabemos que es un norte, sabemos que nos inspira. Pero lo que nos pide Platón es que siempre, cuando actuemos de acuerdo a una virtud, ah, la podemos hacer mejor, porque somos humanos. Y esa es la gran diferencia. ¿Cómo puedo Gracias. mejorar ah, mi idea sobre la justicia, sobre el amor, cuando yo lo aplico en mí mismo? ¿De verdad amo a todas las cosas? ¿De verdad amo a todos los seres? ¿De verdad soy fraterno con todos? ¿De verdad que tengo una vida real? Pero yo sé que no, porque soy humano, es cierto, ¿no? No puedo ser 100% real porque si no yo fuera un Dhyani Buda, un Buda. Entonces me pregunto en lo que yo hago diariamente, ¿qué poder tengo en mí, que es el poder de concentración y contemplación de la mente, de comprender lo que hice o lo que no hice, está de acuerdo o no de acuerdo con la idea
de lo que quería hacer, la idea del bien, de la bondad, de la caridad, de la compasión, de todas las virtudes, ¿verdad? Y hacerlo mejor la próxima, hacerlo mejor. Hacerlo mejor significa en lo mejor posible de acuerdo a mi estado de comprensión. Más o menos, más o menos. Entonces, hay diferencia solamente en la acción aquí. Cuando dice yo voy a actuar amorosamente, yo voy a actuar realmente, yo voy a actuar justamente. Ahí estás haciendo la diferencia de la unidad de todas las cosas, ¿verdad? Y entonces porque estás aplicando a un aspecto de eso. Y eso hay que mejorarlo constantemente, de ahí viene la introspección y ver las causas y efectos que uno, de dónde vino, que yo quiso hacer, la causa y qué efecto hice y comienza el estudio interno de uno. Así que la definición de cada una de ellas es imposible, porque las ideas no tienen definición. Platón dice es la luz más brillante del ser. Bueno, eso no es una definición, eso es una intuición, recibir la luz de aquello que uno está contemplando. Más o menos. Sí, sí, gracias. Eso es un pedacito de lo que preguntaste. Y entonces ahí tienes, en lo que te dije, puedes mejorar las preguntas y preguntártelas diariamente. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mejor? ¿Qué es lo que yo comprendo que debo hacer? Sí, y ver cómo reacciono yo y reacciona el medio ambiente. Más o menos, ahí vamos. ¿Alguien más Gracias. tiene algún comentario, pregunta? El método platónico se basa en eso, a estudiar, investigar, contemplar la idea de lo que uno quiere estudiar, contemplar, vivirla y mejorarse. Por eso la virtud en Grecia se define más como una excelencia en su finalidad y búsqueda, mejoría, hacerlo mejor, buscar el poder que tengo en mí mismo de transformarme hacia eso. Y es una experiencia filosófica, porque es amor a la sabiduría, ¿verdad? Un perfeccionamiento. Muy bonito, ¿verdad? A mí me parece, a mí me ha ayudado mucho el estudio de Platón en ese sentido. Precioso. Bueno, seguimos Gracias, entonces. Martín. Sí, Y eso no, es, gracias. Dime. eso es de comprender la idea del bien, porque a mí me costaba al principio, yo lo veía como un ideal. Y después, no sé si al pensarlo más o al escucharlo a usted, no hay otra manera que no sea la idea del bien. No Ujú, hay otra ujú, manera de hacer las cosas que no sea con la idea del bien, porque incluso el plan divino debe estar programado, no sé si es la ujú. palabra exacta, debe estar emanado para la mayor evolución a través del bien. Claro, O sea, las leyes que lo gobiernan son las leyes del bien, exactamente, pienso yo. exactamente. Bueno, gracias, Ahora, no, no hablo. no, pero uno necesita entonces verse a sí mismo y decir, esto es lo mejor que pude haber hecho en relación al bien, para mí o para otros, es lo mejor, o cómo puedo mejorar, siempre mejorarlo, mejorarlo, mejorarlo. Es una excelencia. Entonces dice Sócrates, aquí seguimos, y si algo se comporta de modo tal que es la esencia de las cosas, y no es lo falso de las cosas, no sería entre medias de lo que es en forma pura, esta es la idea, ¿verdad? Y de lo que es de ningún modo. Se imagina una línea entre la forma pura, que es una abstracción, y de que no es de ningún modo, que es la falta totalidad de esa luz. Ustedes han visto personas que no tienen ninguna luz, que están tan deprimidas que no hay luz, son tan negativas que no hay luz, son tan venenosas que no hay nada bello que salga de esa alma. Estoy exagerando, ¿verdad? Porque todo el mundo tiene alguito de eso.
Pero eso es lo que está mostrando Platón. Ese mundo de la forma pura, la idea, y él llamó a la idea forma también, ¿verdad? El estudio de las formas. Ah, y la falta total de ella. Entonces uno tiene que reconocer qué está haciendo en uno y cómo lo ve en otros. No como juez, pero para comprender acciones y, y como dicen en la India, inacciones, tamas, o sattva. A mí me encanta esa trinidad de las tres gunas, ¿verdad? Sattva, tamas y rayos. Eso explica bastante bien esta trinidad, la idea pura y la falta y el exceso de esa virtud. Entonces habíamos hablado la vez pasada que él está buscando un camino del medio, entre medias, como el Buda, ¿verdad? Un camino del medio. Si estamos en un mundo humano donde estamos rebotando entre un exceso y un defecto, el camino del medio, ahí sentimos que estamos siendo excelentes. Dora, por favor. Sí, en el párrafo anterior de lo que es y no es, cuando habla de una forma pura y a la vez es el contrario, estamos hablando de la paradoja, ¿no? Siempre la paradoja, que cuando es, no puede ser que no es, pero hay la posibilidad de no es, pero a la vez es. Y cuando está en la forma pura está en su antítesis o su reflejo en lo que podríamos decir que es impuro o que ya está material, ¿no? Hablando de la idea, y cuando ya está concretada, ya lo hemos bajado de nivel al punto de que sí lo podemos expresar, sí lo podemos actuar, sí. Y entre esto, entre esta paradoja estaría este camino del medio que dices, ¿no? Cuando es y no es. Pero en filosofía todo está presente en estas dos, podríamos decir, polaridades, ¿no? Exactamente. Así que tenemos la unidad y la polaridad, ¿verdad? Y a mí me gusta verlo como un triángulo y el sendero al medio del Buda, por supuesto, o este entre medios, es de la escalerita que uno va sin karma. Ahí estaría Sattva, ¿no? Que está al... Claro. Sattva, sí. Claro. El asunto de la escalerita entre los dos opuestos, polos opuestos, es que esa es una escalera donde uno rebota entre dos paredes. Es un camino que uno no va por el medio a menos que uno sea iluminado, ¿verdad? Uno va rebotando. ¿Qué? ¿No crees que esto sea cierto? Ahora no te doy nada. Entonces se va para el otro. Oh, que te sufres que no te estoy dando nada, te lo voy a dar todo ahora. Oh, ahora sufres que te estoy dando todo. Entonces, o sea, en ese rebote, cuando uno está en la mitad, uno se siente extraordinario. Pero uno va rebotando. Esa es otra visioncita que yo tengo, ¿verdad? De mi vida. Uno va rebotando entre paredes. Lo ideal es comprender la filosofía de este triángulo del camino del medio y tratar de no rebotar tan fuertemente, ¿verdad? Porque esos son los golpes de la vida donde uno sufre. Esos son golpes de la vida. Gracias. Gracias a ti. Merced, por favor. Bueno, es que me ha gustado mucho. Suerte que has dicho lo de entre medias, que quería decir el camino de en medio, porque si no yo no lo hubiera entendido. Claro, ok. O sea que, por eso entonces, cuando ahora ha hablado nuestra compañera, estoy totalmente de acuerdo, porque aquí dice, sea, y si algo que se comporta de modo tal que es y no se situará en el camino de en medio de lo que es en forma pura y de lo que no es de ningún modo, que es el camino del medio. O sea, que es lo que estabas diciendo, que te sientes excelente en ese momento. Sí. Una de las... Discúlpame, Merced, disculpa. Dime. No, que lo que decía era, en ese momento
luego vas y rebotas, que es lo que estabas explicando tú del triángulo, ¿no? Pero realmente en el momento que te notas que estás neutro, que hay momentos en que te notas que estás en ese momento, pues te sientes muy, muy lleno, muy pleno, muy, como que vas por buen camino. Y entonces viene cuando te rebotas con la pared de enfrente. A veces, al cabo de 5 minutos, ya ha pasado eso. Exactamente. Pero bueno, me ha gustado mucho lo del triángulo, me lo voy a apuntar. ¿Por qué uno rebota? Es porque ese momento de estar en el medio, que pareciera que fue una escalera vertical, en realidad es un momento de pasar por el medio, y pueden ser minutos o días, y uno se siente Exacto. tan bien. Oh, qué bien me comporté, todo salió muy bien. Pero ahí viene un impulso de la negatividad o de la positividad de actuar virtuosamente, o de creer uno que esté actuando. Entonces sigue rebotando uno, ¿verdad? Porque viene con el impulso, como el Claro. péndulo. En vez de ir hacia arriba, uno va pendulando, por decirlo así, hacia arriba. Entonces hay que tener cuidado con esos rebotes, y por supuesto, los rebotes van a ser cada vez menos a medida que adquirimos conocimiento. El amor a la sabiduría. ¿Verdad? Esa es la idea. Esa es la idea. Ya está, ¿No? muchas gracias. Ok, Daniel. Gracias, Martín. Mire, a mí se me ocurre ahorita que están hablando a partir de ahora y todo lo que ha comentado Merce y tú, traer a colación las dos palabras con que inició Emilce, ¿no? La verdad y lo real, ¿no? Entonces, bueno, nuestra realidad, hablando desde este punto de vista que estamos viendo de esa dualidad y del camino, la realidad es lo que somos. Un día estamos bien, al otro día estamos mal, un día de repente somos muy amorosos, al otro día no somos tan amorosos, un día tenemos mucha energía, al otro día, esa es la realidad, vivimos en esa polaridad. Y pues la verdad termina siendo ese camino del medio, donde nos equilibramos y para nosotros es lo que hay que seguir. Y como siempre repites tú y yo también lo veo así, lo he hecho así toda la vida, el norte es eso, conseguir ese camino del medio, ese sería nuestra verdad. Estamos hablando de nosotros como seres humanos imperfectos, incompletos, no imperfectos, incompletos, y es el día a día nuestro. Exactamente. Eso Entonces, ¿qué es lo difícil de esto, ya que lo sabemos? Es ver en nuestra alma cuando está apareciendo los impulsos que nos desvían del camino del medio, ¿verdad? Que nos va a llevar como el péndulo de un lado a otro. Lo difícil es capturar el alma, darse cuenta en el momento que eso está apareciendo. Y por lo general aparece cuando nos tocan la personalidad. Todo está lindo, bellísimo, somos muy espirituales cuando la gente nos sonríe. En el momento que nos dan una crítica o algo que uno cree que no debe ser así, esos días, Daniel, no me llames. Porque está uno como un volcán ahí. Eso le pasa a todo el mundo. Eso es así. Pero el darse cuenta en el momento, uno puede recanalizar el impulso que lo va a desviar a uno del camino del medio hacia una de las dos paredes, ¿verdad? Exceso o defecto de la virtud. Y puede entonces respirar tranquilamente, observar de dónde viene, buscar la raíz del problema y acomodarse, acomodar el camino. Es muy difícil hacerlo, pero ese es nuestro trabajo, ¿verdad? Para eso necesitamos un poder interno, un siddhi, que pueda, una fuerza de voluntad que permita a la mente observarse a sí misma, porque tiene esa capacidad, parte de la concentración, y tomar el antídoto para contrarrestar esa fuerza que lo está impulsando a salirse del camino en medio. Muy difícil, porque es una reacción, ¿verdad? Muy difícil, pero hay veces, esa es la idea. Es lindo y me encanta hablar en retrospecto, ¿verdad? Oye, sí, ayer me pasó esto, pero en el momento, ¿qué ocurre en el momento en mi alma? Que algo me pasó y salí y caí en el tamas o en el rayas.
Eso es lo bellezo de eso. Pero sí, Mercedes, entre medias, ese camino del medio es muy importante. Recuerden que no estamos estudiando en griego, como lo explicó Platón, sino más bien una traducción. Y hay muchas traducciones, pero ahí vamos buscando la idea, ¿verdad? Y gracias por sus comentarios y cómo ustedes lo ven y parafraseándolo, porque por ahí vamos, ¿verdad? Todos somos estudiantes. Por consiguiente, dice Sócrates, si el conocimiento se refiere a lo que es, esto es muy importante, conocimiento, a lo que es, y la ignorancia a lo que no es, debería indagarse deberá indagarse qué cosa intermedia entre el conocimiento científico y la ignorancia se refiere a esto intermedio. Si es que hay algo así. Eso es muy interesante. Ahí están las dos paredes, o arriba y abajo, como lo quieran ver, ¿verdad? ¿Qué hay en eso? ¿Qué hay en eso? Y eso, ¿cómo vamos a llamar aquello que o totalmente ignorante, sabemos, es la ignorancia, totalmente conocimiento divino, somos sabios? ¿Qué hay en la mitad de eso? Y él dice, wow, debería indagarse qué cosa intermedia entre el conocimiento científico. Recuerden que la ciencia para Platón es la comprensión completa de algo, ¿verdad? El estudio completo de algo, esa es la ciencia griega. Y la ignorancia. ¿Qué hay en la mitad? Fíjense bien, tenemos dos mundos, vamos a ponerlo vertical. Omnisciencia, conciencia total, suprema, búdica, ignorancia total. Y dice, oye, estoy de acuerdo, vamos a buscarlo inmediatamente, no perdamos más tiempo, nos dice Glaucon. No estarían de acuerdo con Platón. Este es lo más importante. ¿Qué hay entre el cielo y la tierra? Y entonces le va a decir, la vamos a llamar opinión. Entonces fíjense bien, cuando yo hablo, cuando Martín habla, y estoy tratando de decirlo lo más correctamente, ya sé por Platón que en lo que estoy diciendo, como un vaso, esta es mi botella de agua, arriba está el conocimiento perfecto, la sabiduría total, y abajo está ya no hay agua, ignorancia total, y yo estoy en esa escalerita. O sea, lo que tengo de conocimiento es agua en la botella, y lo que está vacío de la botella es ignorancia. ¿Lo ven? No está llena de luz, no está llena de conocimiento que me va a dar la sabiduría suprema. No sé si ven la analogía. Pero la idea es que debo comprender que lo que yo digo no es 100% real, luminoso, verdadero y perfecto. Hay siempre un nivel de opinión. ¿Estamos? ¿Ven la idea? ¿Cómo vamos a llamar eso? Opinión. De ahí que yo digo, de acuerdo a la opinión de Puruker, de Leadbeater, de Annie Besant, etcétera, etcétera. Y la base del Mahatma, y a veces me parecen que son opiniones también, o Blavatsky me parece que están dando su opinión, no están leyendo del libro de Cian, por ejemplo, y son opiniones. Y entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en lo que estamos estudiando? Que nuestra opinión se acerque lo más posible a la sabiduría divina de lo que estamos hablando, a la idea de lo que estamos hablando, que estamos expresando. ¿Alguna pregunta? La idea de la opinión. Y que es todo el espacio entre lo que es y lo que no es. Entonces a Aristóteles no le gustó esta parte. Dice, Platón lo explicó muy feo, muy mal, muy incompleto. Yo se los voy a explicar mejor. Ese es Aristóteles, que estén en un buen debachán ganado. Y dijo lo siguiente, lo que Platón quiso decir, que entre un animal que es ignorante y un Dios que es conocimiento total, está el ser humano. Eso es lo que quiso decir. Y lo dijo bien, ¿verdad? Entre un Dhyani Buda y un animal
A un animal tú le preguntas qué es la sabiduría divina y te va a tratar de buscar dónde está el hueso, la comida o el cariñito, ¿verdad? Le estás hablando, está buscando algo así inmediato. Bueno, María, por favor. Alvarado, Acevedo, digo. Acevedo. Martín, ¿y no será esto lo de tú observar lo que es la dualidad? Para Sí. tú poder llegar a, Ujú, no sé si a la verdad, pero a discernir ujú, según tu punto de vista en el momento, ujú. qué es de qué camino tú vas a escoger en cualquier dilema que tú tengas en la vida. Muy bien dicho de otra manera, ¿verdad? Está muy bien dicho. Entonces, hay que tener primero el conocimiento que eso es así, que esto es una operación interna del ser humano. Uno está entre lo que es y lo que no es, uno tiene la opinión y en el momento de uno actuar o dar su opinión o no actuar, la pasividad, ¿verdad? Uno tiene que darse cuenta, parar unos segundos, introspeccionar, concentrarse en la idea y decir, lo que voy a hacer o voy a dejar de hacer es lo más excelente que puedo hacer de acuerdo a la verdad o a la luminosidad de la idea. Si quiero hacer justicia, impartir armonía, etcétera, etcétera. María. ¿Sabes una cosa que dijo? Yo creo que fue Besan, Ujú. cuando estaban los tres gunas, Ajá. que nosotros estábamos leyendo el Gita con comparaciones y me fascinó lo que ella dijo. Ok, ¿vas a actuar? ¿No vas a actuar? ¿O te va a quedar tranquilo? Mira, es mejor actuar y meter la pata porque así aprende. Esas son mis palabras, pero fue lo que yo entendí. Que lo importante en la actuación es comprender, aprender, porque Ujú. algunas veces nosotros actuamos creyendo que está bien y resulta, espérate, no, pero lo importante es la conciencia que tú vayas haciendo en el camino. Está bien, está bien. También nos dice, creo que el Bhagavad Gita, que el no actuar es una manera de actuar, ¿verdad? Exactamente. El no actuar es actuar. O sea, están los dos mundos, ¿verdad? Por eso me gusta también decir actuar, no actuar y actuar en el camino del medio, ¿verdad? Que es el sattva. Pero uno tiene que tener la filosofía de uno y ese es el estado mental en que está uno. Uno va a cambiar, ¿verdad? Uno va a cambiar. Y María, no estoy diciendo que lo que dijiste está bien o está mal. Estoy diciendo que uno tiene que tener su propia filosofía de la vida, comprendiendo que es una opinión. Es lo que nos está diciendo Platón. Sí, eso es lo que pienso, porque por ejemplo, si tú estás en un negocio y actuaste de una manera y el negocio se te cayó, tú dices, bueno, y tú aprendes muchísimo. Y dije, ¿qué hice? Y ahí tú haces conciencia. Pero lo importante es que si tú estás en un negocio, estoy poniendo el mismo ejemplo de varias Ujú. maneras, y no haces nada, se te derrumbó todo en el medio, pero no hiciste nada. Dije, ven acá, pero ¿por qué yo hice esto? ¿Por qué yo dejé de hacer lo otro? Por ejemplo. O sea que muchas veces se nos presenta ese dilema en la vida, porque todavía no estamos a la altura de discernir Claro, cuál será el camino de correcto para tú actuar. O sea, algunas veces lo tienes que hacer, pero sí. algunas veces lo que uno supone que es lo correcto realmente no lo es. Esto se trata de discernir, como de tú enfocarte y decir, ok, Ujú. cuando uno mira hacia atrás, mira, yo sé que yo metí la pata en esto porque lo demostró la vida y tal Claro, cosa, y claro. lo sueltas y empiezas a actuar diferente. O sea, es algo de aprendizaje, de conciencia. Muy Porque cierto. ¿quién te dice a ti qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Aquí yo veo a Platón. Muchas veces yo tenía problemas con Platón por eso. Ujú. Porque, ok, tú dices esto. Vamos a decir que todos son opiniones entonces, porque dime, Todo es opinión. sí, De verdad, pero todo es bueno, opinión. Mira, todo es opinión porque cada vez que un ser humano te va a decir algo es una opinión. Ahora, la vida reacciona kármicamente a veces, ¿verdad?
Eso no es Ah, opinión, eso es karma, ¿verdad? también. O sea, hay que distinguir en el tipo de reacción. Ahora bien, María, mientras estabas hablando, yo estaba pensando de que yo también en mi pasado, cuando yo estudio mis 75 años, bueno, vamos a decir 60, mis 60 y tantos años. Hay veces que yo no actué que todavía me duelen por no haber actuado. No sé si te ha pasado a ti, María, o a ustedes. La inactividad también a veces es causa de sufrimiento. ¿Por qué no ayudé? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no di una palabra? Ah, a mí se me murieron 2 amistades por suicidio y todavía me está doliendo que no me acerqué más, que no hablé más con ellos. Porque ese tama, porque no llamé más. Y eran gente íntima, ¿verdad? Cosas así, Sí, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es una realidad, pero hay veces me ha pasado que el otro lado de la moneda, de, de, de no actuar, y me duele que no actúe más. No sé, María, di. yo creo que en ese sentido, por eso gracias a Dios que existe el perdón, pero en ese sentido creo que los 3 gunas tienen su lado positivo Ujú, en la actuación, claro está, o sea, en lo que tú decides, y tu lado negativo. Y el karma yo creo que incide mucho en eso, porque si tenemos que aprender algo, muchas veces, no, ella lo hizo bien, mira, hizo todo, la actividad y todo, pero se le cayó todo, y resulta que eso era lo que te tenía que pasar. ujú. Y, o sea que en esta vida yo le pongo como Sor Juana Inés, en este mundo, perdón, López de Vega, nada es verdad ni es mentira, todo Eso es lo que depende dice con Platón. que se mira. Entonces, Opinión. Esa es la Calderón de la opinión de Barca. Platón. Oh, Ah, ¿sí? Calderón de la Barca. Ay, Sí. gracias. Yo creo que era López de Vega y también lo dice Sor Juana Inés. Hombre, es que es así en Recuerden que todo es todo. copia de Platón, ¿no? Sí, Así yo lo todo, veo. todo. Go- Él lo dijo con unas palabras en español antigua, que este mundo traidor y por ahí se va. O Oh, sea que wow. Sí. recuerdo de eso. Y Sor Juana también lo Ujú, dijo y yo dije, concha, pero qué verdad. Si yo ujú, estoy enfrente de alguien que yo supongo que está mal ujú, y no me pongo, yo creo que como tipo Krishnamurti, a ujú, observar todo como si tú fueras una persona de afuera, incluyéndote a ujú, ti. ujú, Y tú dices, oye, yo creo que esta persona está mal, pero ahora entiendo por qué él estaba peleando. Espérate, que esto es una falta de entendimiento, lo que sea. ujú, Y también, cuando tú te pones a pensar por qué yo no actué en ese momento con mis amigos que estaban así, la próxima ujú, vez, cuando ujú. vea las señales, voy a cambiar. O sea que es algo entre nosotros de discernir y ya después empezar a hablar actuar más correctamente, porque los 3 pueden, alguna vez uno se tiene que quedar paralizado, porque eso es lo que te salva la vida y Ujú, no hacer nada. ujú. O sea que hay cosas que esos 3 gunas para mí han sido como fantásticos, porque Muy me pongo a cierto, discernir. muy cierto. De ahí que Y el no te lo Bhagavad dice Gita es uno de mis 3 libros, ¿verdad? A partir de ahora utilizaré mucho la palabra opinión, Por por- favor, porque ahora la entiendo. O por sea, favor. claro, yo soy te he dicho que una ignorante total en todo lo que refiere la amplitud de profundidad en Platón, ¿no? Ujú. Y ahora es que, bueno, me ha gustado mucho. Ahora Me ha tienes gustado. una opinión de Platón. Antes era una ignorante de Platón y ahora tienes una opinión Tengo una y opinión pequeñita, buena, pero porque buena. estoy empezando, pero muy buena. Bueno, yo creo que esto es un paso muy grande, el comprender que lo que tenemos y todos es una opinión, ¿verdad? Sí, es que realmente viendo todo Ujú, como lo ha ido explicando, bueno, lo has explicado tú, pero de lo que había, ¿no? ujú, Me ha gustado mucho lo de donde el agua, donde la parte, o sea, la parte que realmente de ignorancia total, ujú, con la ujú, que, con lo que sí que sabemos, pues toda ese medio es un desconocimiento, por lo tanto,
aquí me gusta mucho lo de la opinión, me ha gustado muchísimo. Sí. Y todavía va a decir Intentar buscar, mucho. ¿no? Lo ¿Qué? más bello que va a decir, que no ha dicho todavía, Mm, es que esa laguna, que no hay agua en la botella, ¿verdad? Que es ignorancia, la llena sí, uno con lo que uno quiere, con los miedos de uno, con las supersticiones de uno, con lo que le claro, dijeron los padres a uno, lo que le dijeron claro, etcétera. Él habla de muchos ejemplos, ¿verdad? De las amistades, etcétera, cómo lo criaron a uno. Esas lagunas hay que empujar ese vacío y llenarlo con luz. ¿Ves la claro, diferencia, Merced? claro. Sí, ¿Qué sí, es? sí, ¿Por qué de verdad ahí hay algo que no es conocimiento real? Porque lo llenamos con lo que queremos. Esa es la claro, otra parte de esto, ¿verdad? Él va poco a poco, ¿verdad? sí, sí. Y entonces esto es magistral, esto es algo increíble, esto es una Hombre, qué excelencia precioso. de conocimiento que me encantaría que fuera una inyección, ¿verdad? Una vacuna. Y wow, veo Platón, ya, porque es bellísimo, es bellísimo. Pero ves lo que quiero decir, que Sí, uno no, no, tiene totalmente, conocimiento, tiene una laguna, pero ¿con qué la estoy llenando para actuar? claro. ¿En qué En la lugar de estoy basando? llenarla de Ujú. supersticiones, de prejuicios, de malas intenciones, de todo esto, la llenamos de luz. Exactamente. Y no Sí, de sí, complejos, de dolores, de exacto, exacto. supersticiones, de copiar De a la gente miedos, sí, y sí, copiar sí, a los padres, por ejemplo, cosas negativas, amistades, claro. para ser parte de mis amigos, que no quiero perderlos. Todo el mundo va a fumar, yo quiero fumar también. O sea, entiende que cuando era Sí, muchacho sí, uno, sí, sí, ya yo no sí, sí. fumo, pero tú entiendes, había una presión de copiar tremenda. Sí, sí. Entonces Platón critica la imitación. Y Ujú. rima, Platón critica imitación. Gracias, Sí, Merced. sí, sí, sí. Gracias. No, no, Esa idea de es la que lo opinión quería es muy decir poderosa. porque me ha encantado. Y como Mm. estoy despierta todavía bien, pues Me alegra. Estoy puedo tratando de aprovechar. mantenerte despierta. Es Sí, de verdad. difícil, pero bueno, ahí vamos. Tenemos a María Emilce y seguimos adelante entonces, porque este Que tema continúa, ¿verdad? me puse a buscar y me sorprendí. A La ver. frase del escritor español Ramón de Campoamor y Camposorio en 1846. Y lo más grande que para mí es neoplatónico, porque ¿cómo se titula el poema donde lo dice? Las dos linternas. Oh, fíjate, qué cosa, las dos linternas, qué lindo. Yo me puse a pensar, esto me lo venía planteando, A ver. que hay que saber discernir en lo que llamamos felicidad para cada uno, porque a lo mejor, perdón, a lo mejor yo pensaría que la conexión con mi ser superior a Ujú, través de la meditación me hace estar sabiamente más atenta. ¿Por qué? Porque me hace saber diferenciar por qué tengo que sufrir, por las cosas verdaderas o las cosas efímeras. Y eso me lo hizo comprender Giordano Bruno, Bruno, ahí me salió, Giordano de Bruno. Giordano Bruno, porque él luchó hasta su último momento con integridad por su ideal. ujú, Yo no sé si, yo creo que por supuesto físicamente habrá sufrido un montón, claro. pero esa paz que él se llevó, eso es lo que debemos buscar, porque Ujú, es ser coherente con el cuerpo, usarlo como medio, pero ser coherente con nuestra alma, con nuestra esencia. muy bien, gracias. Y Giordano, sí, en la cárcel, las persecuciones, y bueno, la hoguera nunca es fácil, ¿verdad? Pero bueno, vamos a seguir entonces. Entonces, y dice quién, bueno, entonces dice Sócrates, llamamos a algo opinión. A él le gusta concluir con una pregunta para ver que una pregunta siempre trae una energía en la persona
¿cierto? Entonces, acostúmbrense a preguntarse. Y esto es parte de la dinámica socrática, dialéctica, el preguntar. Porque a veces en la pregunta, o muchas veces está la respuesta. Pero cuando uno le pregunta, uno se despierta y hay un desafío, es cierto. Entonces en la respuesta es sí, vamos a llamarlo opinión. Eso se llama doxa, la palabra griega es doxa, y es muy difícil. Después cambió mucho la palabra en el futuro. Doxa, por ejemplo, cuando tradujeron la Biblia al griego, usaron la palabra doxa, lo estuve leyendo hoy. Y en la Biblia usan la palabra doxa para describir lo radiante de Dios. Qué cosa tan interesante, ¿eh? Sí. Fíjense que el otro lado de la moneda, ¿verdad? Lo radiante. Así que habría que ver cómo pasó de esta opinión, lo que uno no sabe, a lo radiante cuando están traduciendo los testamentos antiguos y el Nuevo Testamento. Pero bueno, eso es sobre la opinión doxa. Entonces nos dice, y este lo vio clarito. Si él lo ve claro, nosotros lo vemos claro, y me di cuenta que nosotros en este grupo de estudio lo vimos claro. ¿Estamos todos de acuerdo? Opinión es lo que vamos a llamar a lo que está entre un conocimiento completo y una ignorancia completa, y ahí estamos nosotros. Y esta es una escalerita, y en la medida que estamos subiendo tenemos más conocimiento, menos ignorancia. ¿Estamos? Entonces también lo podemos utilizar para saber que nos está hablando, es una opinión, y si quieren ser jueces, decimos, bueno, este está en 60%, este está en 40%. A mí no me gusta hacer eso, pero hay que diferenciar qué grado de despertar está la persona que me está diciendo que estoy equivocado, o me está criticando. Porque criticarse duele duro, siempre pega, ¿verdad? Una crítica. Entonces, nos dice ahora que eso es un poder distinto que el del conocimiento científico o el mismo. Distinto. Entonces, fíjense la palabra poder. Esta es la que voy a investigar en estas 2 semanas en griego. El poder en sánscrito es el siddhi, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene siddhis psíquicos, humanos, físicos, mentales, espirituales. Todo se manifiesta con poderes. Por supuesto que a nosotros nos encantaría tener los poderes espirituales, pero en realidad lo que estamos usando en estos casos son poderes psíquicos, físicos, poderes de opinión, etcétera, 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 en el cual la mente humana está razonando inteligentemente de esta manera. Pero hay un poder que tenemos que buscar en nosotros que nos va a permitir salir del tamas hacia el camino del centro. ¿Lo ven? Salir de una pasión rayásica al mundo. Ese poder de arriba, espiritual o científico, como él lo está hablando, que uno puede razonar y verse a sí mismo, también hay que buscarlo. Poder, eso lo va a tratar con más detalle, esa idea de poder, pero a mí me interesa que como él usó la palabra poder, que veamos en nosotros ese poder. Y si ven que no tienen poder, respiren, denle prana, que esa es la manera como se hace, ¿verdad? Dense prana y busquen esa energía oxidante dentro de nosotros y busquen cómo arreglar las cosas y ver de dónde sale la opinión y qué está haciendo con nosotros. Es un poder que puede ser constructivo, destructivo, sádvico, pero hay un poder ahí humano muy interesante. Entonces le dice que es distinto, así lo está viendo Glaucón. Entonces Sócrates continúa, así pues, la opinión corresponde a una cosa y el conocimiento científico a otra. Recuerden ¿se acuerdan lo del conocimiento científico? Esta es la palabra que está usando en este momento y eso está en la línea divisora, que es esta parte. A ver si tengo una mejor. Aquí. Este dianoia, razonamiento, es lo que él llama ese conocimiento científico,
Pero como no sabemos las palabras en griego en este momento que está usando, él quizá está entendiendo que este es un nivel y este es el otro nivel, y vamos a decir que lo que está de A a C es una opinión. Esta es una manera como lo interpreta la gente. Otra manera como lo interpretan es que lo que está entre A y E es opinión, porque aquí está toda la sabiduría, la idea de la sabiduría perfecta, y aquí está la ignorancia total, ¿lo ven? Sin embargo, el camino sigue, la línea sigue, y lo que queda aquí es el resultado de más investigación, más contemplación, donde uno se nutre más de la luz que lo va a transmutar. Más o menos me entiende. Entonces, el conocimiento científico, razonar matemáticamente con símbolos, con abstracciones, con geometría, etcétera, etcétera, está de C a D. Y después su contemplación es de D a E. Esto es lo que es las sombras, conjeturas, los íconos, Eikasha, íconos, las imágenes muy bajas, y los objetos, creencia y pise. Estamos hablando de la caverna de Platón. Aquí está la caverna de Platón, y aquí está fuera de la caverna, y aquí está la iluminación completa. Recuerden que en la analogía de la caverna de Platón, estamos en la caverna, fuera de la caverna y completa iluminación. El que está aquí está en el camino de la iluminación o de la renunciación. ¿Se acuerdan? Renuncia a la caverna y sale fuera de la caverna. El que se devuelve para volver a este mundo y explicarle a esta gente que hay un camino, y este es el camino, el sendero, entonces ese es el que renuncia fuera de la caverna. No sé si estoy hablando de muchas cosas, pero fíjense bien, esta es la caverna donde la luz de las antorchas, el sol visible, ilumina objetos que puedo ver con los 5 sentidos, y este es el mundo fuera de la caverna, donde es el sol invisible que nos habla Platón, que nos habla Blavatsky también, ¿se acuerdan? En Ciencia y Teosofía nos habla mucho del sol invisible, de la idea del sol como logos, que se ilumina las ideas. Ahí es donde vamos. ¿Por qué? Recuerden que las ideas también se pueden definir como virtudes, que son las excelencias que debemos usar en nuestra vida. Sí. Ajá. El que renuncia para volver a ayudar a los que están en la caverna es el Nirmanakaya. Es el Nirmanakaya, exactamente. Vale, también se le llama el Bodhisattva, depende de la filosofía, ¿verdad? Se le llama el santo, se le llama adepto, se le llama, etcétera, etcétera. O sea, sí, tienes razón, en otras palabras, sí. Vale. Y ese es el manual del místico, de la voz del silencio. La fraternidad a la cual pertenecen los maestros de Blavatsky, esto es lo que predican. En otras fraternidades predican que salirse es lo mejor. Sí. Es la solución, ¿verdad? Llegar al nirvana. En el camino hacia el nirvana, este es el nirvana, uno hace el bien por la humanidad. Y entonces después, cuando se le abren las puertas del cielo, se quedó en el cielo. Pero yo llamo esto en la voz del silencio, en el número 66, camino, y esto lo llamo sendero. Blavatsky usó road, R-O-A-D, road, y path, sendero. Path, P-A-T-H, es path. Ella usó 2 palabras diferentes para mostrar esta línea del C. There is a road to the path, en inglés. Hay un camino hacia el sendero. Yo te voy a mostrar cómo es. Pero es un camino doloroso el del sendero, esto es muy doloroso. Aquí uno no sabe que es doloroso, pero está sufriendo. De pronto empieza a saber que, wow, debe haber una manera de salirse de este dolor. Y nos dice la voz del silencio, antes de entrar al sendero, para pasar este C, tienes que hacer esto y esto. Hay como 50 cosas que hay que hacer. No es fácil. Entonces todo el mundo está en este camino. En el sendero vamos solos, ¿se acuerdan? Los maestros solo pueden guiar. Uno va solito. Por eso me gusta mucho ahora el lenguaje de Platón, porque lo estoy
lo estoy viendo con estas otras cosas que yo conozco y veo que es lo mismo. Exactamente. Y si es lo mismo, es universal y cierto. Aquí no puede haber nadie escogido, ¿verdad? No. Este es un camino abierto a todo el mundo. Todo, está ahí, está bien explicado. Después viene la parte esotérica, pero esto está bien explicado y está en todas partes. Eso es lo bello de esto. Recuerden, número 66. No me acuerdo cómo está en la traducción de español, pero yo lo traduje de la manera así fácilmente. Hay un camino que nos lleva al sendero. Porque paz es sendero, no hay duda. Y road, no sé cómo lo tradujeron al español, pero road es camino en inglés, Pues debe ser ¿verdad? igual. Entonces, así es. Entonces, hay dos escuelas, uno que dice que de A a E es opinión y otra escuela que dice no, de A a C es opinión y la otra ya podemos razonar, comprender, pero no estamos perfectos. Para mí el no estar perfecto es tener algo imperfecto. Entonces ya pasamos de la mitad del vaso con agua. Estamos más o menos. Las dos maneras de verlo están bien. Lo importante es saber que en E está la iluminación completa. Sí. ¿Qué es la iluminación? Recuerden bien la voz del silencio. En el primer fragmento, la iluminación es Samadhi. Dharana, Dhyana, Samadhi. ¿Qué es Samadhi? Absorberse en la idea. Un estado de unión en que la idea de la justicia y todo lo mío, toda mi mente es una. No hay espacio entre las dos. Es absorber la esencia. Y después, en el fragmento tercero, ya para el iniciado, el que va a escoger entre quedarse o volver, eso se transforma en prajna paramita, en la que la luz de la idea que es Fohat, ¿te acuerdan? Los Dhyan Chohan contemplando las ideas establecen las leyes del universo y todas las cosas, y el camino y todo eso, las virtudes. Y entonces eso se llama Fohat, y esa luz es transmutante y uno la acepta y uno se vuelve sabio, por decirlo así. Iluminado, en ese momento de prajna paramita significa que puede aplicar su dharana, dhyana, samadhi, pero a la vez empaparse de esa luminosidad que es transformadora. Ya no hay ignorancia, se llenó el vaso. En cualquier tema que aplicas tu poder, dharana, dhyana, samadhi, puedes entonces con el prajna paramita, que eso hay que enseñarlo. Esa es exactamente la idea de la fraternidad. Por eso es para el electo. Ese es el camino secreto, ese es el camino del corazón. No está abierto a todo el mundo, el otro camino está abierto a todo el mundo. Y entonces en este momento uno toma la esencia de las cosas y es parte de uno y uno la sabe. Más o menos. Esa es la voz del silencio con Platón, con la caverna, con lo que estamos estudiando. Y aquí él está ahora dando la explicación de cómo llegar a eso. Primero, el primer paso en el camino es comprender que es una opinión mía y de todos los demás. Pero comprender que la opinión es entre la sabiduría, Sofía, y la ignorancia, doxa. Ahí vamos. Y cuando solamente hacemos una conjetura o repetimos algo que creemos, esa creencia nace de ¿qué? Superstición, imitación, lo aprendimos de chiquito, lo leímos a un lado que nos gustó, miedo, etcétera, etcétera. Uno dice cosas por miedo, por imitar, por quedar bien, etcétera, etcétera. Todo eso es creencia. También estamos, ahí vamos, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Entonces, así es, nos dice, y me alegra porque en este momento Platón en su libro dice, la explicación de Sócrates se entendió. Así es. Recuerden que cuando Glaucón no entiende, hay que darle duro porque nosotros no entendemos. Y no hay que creer que entendemos si él no entendió. Entonces, ¿por qué viene otra explicación? Si lo entendimos, perfecto, pero
Así es. Usen la misma técnica con Krishna y Arjuna. Cuando Arjuna no entiende, pregúntense, ¿yo lo entiendo? Cuando Arjuna dice que lo entendió, ustedes pregúntense, ¿lo entendí? Entonces dice, y al corresponder por naturaleza el conocimiento científico a lo que es, fíjate, corresponder es muy importante, que, en el sentido de que mi pensamiento, mi estado mental, lo que yo conozco, corresponde, ¿verdad? Lo que estoy diciendo corresponde a lo que es. Porque yo comienzo diciendo esto es una opinión. Pero si corresponde por naturaleza al conocimiento científico a lo que es, no conoce lo que es el ente. Ente es la esencia de las cosas, el alma de las cosas. Ens, being, la esencia de las cosas. No conoce, esto es prajna paramita. ¿Y es el resultado de qué? De la contemplación. Cuando la ves por el prajna paramita, necesitas la absorción. Cuando la ves desde la absorción, no te puedes absorber si no hay prajna paramita. Uno no puede absorberse en un estado donde uno desconoce con qué se va a absorber. O sea, este es el misterio, ¿verdad?, de la vida. Y mecánicamente los budistas lo separan en dos. Tan bien hecho, ¿verdad? Pero a mí me gusta también lo de Platón. Él lo trata con palabras griegas del mundo occidental. Entonces, aquí nos dice, por favor, estudien con la voz del silencio en la mano todo esto, ¿verdad? Porque entre los dos hay una belleza transmutativa. Entonces, y al corresponder esta opinión por naturaleza al conocimiento científico de lo que es, no está conociendo el ser, la esencia de las cosas, el alma de las cosas. Pero antes me parece más bien que debemos distinguir algo. Aquí nos quedó algo que no hemos dicho. Antes de hacer algo, antes de decir que esto es cierto, hay que discutir, comprender algo más. ¿Comprendieron esta palabra? Esta línea, esta es la que él está tratando de llegar al final. Entonces dice, estamos en un mundo de opinión. Pero si corresponde a este conocimiento manásico, que él lo llama conocimiento científico, estamos en la tercera parte del gráfico que les mostré. Recuerden este gráfico, estudienlo, eso lo vimos antes de comenzar esta sección. Entonces es aquí, ¿verdad? Dianoia, razonamiento, entendimiento. Entonces dice, vamos a ver algo más. ¿Y qué? Y eso es lo que uno se pregunta. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es muy importante? Afirmamos que los poderes, miren la palabra nuevamente poder, son un género de cosas gracias a las cuales, gracias significa nos da la luz, nos da la dirección, por ellas podemos, ¿lo ven? Gracias a las cuales podemos, con ese poder, lo que podemos nosotros y cualquier otra cosa que puede. Esto está muy lindo. ¿Cómo pueden hacer algo ustedes? Porque tienen algo que gracias a ello pueden hacerlo. Hay que descubrir los siddhis en nosotros. Platón nos está ayudando. Esos son los poderes. En la voz del silencio, muchos teósofos tienen una negatividad total a la palabra siddhi, pero Blavatsky solo nos dijo, cuidado con los siddhis psíquicos, porque eso nos van a desviar o nos van a mantener atrapados, ¿verdad? Oliendo las rositas. Pero no es que sea bueno o malo si lo usamos malo, bueno si seguimos adelante. Entonces, tenemos siddhis humanos y espirituales que gracias a ellos podemos entonces nosotros hacer algo que se puede hacer. Por eso, como la tercera parte, tienen que notar esto, y oigan la conferencia que di en España, en el Zoom en España de la voz del silencio, hay que estudiar los siddhis para ver qué es lo que nos está dando, qué nos está proporcionando. A la gente no le gusta hablar de los siddhis.
en las conferencias de los últimos 100 años de La Voz del Silencio, porque no comprenden a Platón. Y no comprenden después la línea que dice, trabaja tu CD, recuerda tus CD de vidas pasadas, trabájalos para tu vida futura, porque son los CD superiores. En esa conferencia yo hablé de cómo estudiar los CD psíquicos, humanos, espirituales. Y ese es el poder humano, el poder espiritual que debemos conseguir en nosotros para penetrar y ver el alma de las cosas. Y vamos a poder distinguir lo que es de lo que es. Entonces nos da un ejemplo que es muy de La Voz del Silencio. Por ejemplo, cuento entre los poderes la vista y el oído. ¿Se acuerdan en La Voz? Recuerden que Blavatsky no quiso usar las palabras budistas para estos siddhis. Entonces usó por analogía la palabra física del poder físico. Entonces, el número 9. Antes de que el alma pueda ver, debe haber alcanzado la armonía interna. Nos está diciendo el poder del alma, pero como ver, el alma no ve, el alma comprende. Entiende, esto no está materializado físicamente, pero fíjense lo lindo que está. Antes de que el alma pueda ver, ese es el siddhi, debe haberse alcanzado la armonía interna, eso hay que estudiarlo. Ahora bien, y los ojos carnales deben permanecer ciegos a toda ilusión. ¿Qué es lo que nos está diciendo? El poder psíquico que a través del ojo físico uno genera, yo quiero eso, y voy a hacer todo lo que sea, ¿verdad? Y vemos películas de horrores para alcanzar lo que uno quiere, lo que la gente hace. En el Hollywood está lleno de estos poderes psíquicos negativos y el mal de ojo y etcétera, etcétera, ¿verdad? A permanecer ciegos a toda la ilusión. Antes, cuando haya cesado de oír los muchos sentidos, podrás discernir el uno. Fíjense que este es otro siddhi, el de oír. Entonces hay un siddhi de oír que se manifiesta psíquicamente, humanamente, espiritualmente. ¿Ven la correspondencia? Y eso hay que trabajarlo. Bien, entonces, poderes es una palabra muy, muy importante en nosotros. Estamos en teosofía, no estamos en juegos de niños, estamos llegando a estudiar la sabiduría divina, tenemos que estudiar sabiduría divina. Si solamente quieren estudiar el mundo moral, está bien. A ver, quédense con el mundo moral, es muy importante, todos lo necesitamos. Pero la última parte de la teosofía es esto. Los dos poderes que uno tiene supremos, de absorción y de prajna. Y para llegar a eso, esto es lo que hay que hacer en las palabras de Platón. Por ejemplo, cuento entre los poderes la vista y el oído. Están en La Voz del Silencio en la primera página. No la ven porque es invisible, ¿verdad? Pero ahí la tengo, La Voz del Silencio. Entonces, ¿ven cómo está unido Platón con La Voz del Silencio? Esto es lo importante. Teosóficamente tenemos que reconocer un libro sagrado, a un maestro, a una enseñanza. Y esto es como lo reconocemos. Entonces, si es que comprende, esa palabra comprender está en La Voz del Silencio. Si es que comprendes la especie a lo que quiero referirme. Y dice él, sí, comprendo lo que estás explicando. Comprensión, aquí dice, y tú tienes que comprender, tienes que despertar. Este está en el número 11, fíjense bien la palabra comprensión. Antes que el alma pueda comprender y recordar, esa es la reminiscencia, comprender y recordar algo. El comprender sabemos que viene de prajna, paramita. El recordar es el siddhi de poder tener acceso por medio de la absorción a todo lo pasado, a todo lo que es. Qué lindo, ¿verdad? Ese recordamiento. Eso está en la clave de la teosofía. Busquen reminiscencia en el capítulo de la clave y vean todos los tipos de memoria que describe Blavatsky.
y a qué pertenece, a la parte psíquica, mental o espiritual. Ese recordar espiritual lo llama reminiscencia. Entonces, etcétera, etcétera. Pero ven las palabras. Antes que el alma puede comprender, cuando ustedes dicen comprendo, ese es un poder extraordinario. Comprender. Entiendan lo que dice Platón, el logos que está en esa palabra. Ten una creatividad extraordinaria, un side tremendo. Entonces dice, escucha lo que con respecto a ellos me parece. Y aquí vamos a terminar en este párrafo. No veo que los poderes en efectos, ni color, ni forma, ni nada de esa índole que hallamos en muchas otras cosas, dirigiendo la mirada a las cuales puedo distinguir por mí mismo unas de otras, el discernimiento. En un poder miro solo aquello a lo cual está referido y aquello que produce. Fíjate, aquí está cómo actúan esos poderes, ¿verdad? Por supuesto que está hablando de la vista, pero lo podemos llevar a todos los tipos de siddhis y de poderes. Y de ese modo domino, esto es lo que queremos, el dominar el poder, a cada uno de ellos, poderes. Y del que está asignado a lo mismo y produce lo mismo, considero que es el mismo poder. Y distinto el que está asignado a otra cosa y produce otra cosa. ¿Y tú cómo procedes? Del mismo modo, del mismo modo. ¿Cómo vamos a proceder nosotros? En la próxima reunión. Yo creo que es suficiente. Entonces, en la próxima reunión vamos a releer esto y desmenuzarlo. Estamos, porque aquí nos está dando una de las claves de cómo trabajarlos. ¿No les parece importante? Esto Mucho. es sabiduría divina. Esto es teosofía. Hasta la próxima, ¿sí? Y con esta terminamos.